Océanos Secretos. Hola amigos, una vez más me complace estar con ustedes en su programa Océanos Secretos. Soy Roberto Llerena y este día vamos a penetrar a la penumbra. Vamos a visitar las cuevas y cavernas. Vamos a conocer un poquito más de estos elementos fantásticos de nuestro planeta. Y es que, en realidad, ¿qué son las cuevas? ¿Qué son las cavernas? ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras? ¿Para qué sirven? ¿Por qué están ahí? ¿Cómo se formaron? ¿Y de qué manera benefician a la fauna, a la flora y también a la humanidad? Y es que las cuevas en realidad, vamos a decir, son túneles cavados, en algunos casos por la lava volcánica, por donde pasaron estos chorrerones de lava que venían de los volcanes y al enfriarse quedaron las formas de estos túneles. Esto es interesante, porque también con el paso de los siglos y los millones de años, porque estas cavernas no se formaron en una generación, sino que tienen millones de años de estar aquí. Han cambiado. Las cavernas no son estáticas, están todo el tiempo cambiando, pero los cambios son tan lentos que nosotros no podemos apreciarlos en una sola vida nuestra. Por ejemplo, si vemos los techos de las cavernas, vamos a ver cómo bajan de esos techos las estalactitas. Estas estalactitas vienen bajando precisamente por el goteo del agua que se filtra en las cavernas y va arrastrando minerales, partículas muy finas de calcio y de otros elementos que están en la roca. Y al ir bajando se van quedando estas partículas y van formando las puntas de las estalactitas. Cuando la gota cae al suelo, forma lo que se llaman las estalagmitas. Y esto se van quedando los minerales también abajo y las estalagmitas comienzan a subir desde el piso de la caverna, van subiendo hacia el techo de la caverna. Como una gota es la que la forma cuando cae, obviamente, cuando la estalagmita sube, el futuro de estas dos piezas es juntarse en un lugar. Y cuando se junta una estalagmita con una estalactita, forman lo que se llaman las columnas de las cavernas. Y esto le da una gran fortaleza al techo de la caverna. Siguen saliendo más estalactitas, siguen creciendo más estalagmitas. Al final, lo que nosotros podemos ver que ha pasado en otras cavernas es que hay miríadas, miles y miles de estalactitas y estalagmitas creciendo, y esto promete que un día la caverna se va a cerrar en una sola roca sólida. Pero mientras tanto nosotros podemos disfrutarlas y explorarlas. La ciencia que estudia las cavernas se llama espeleología. Y dentro de la espeleología hay otras ramas, por ejemplo, la espeleología subacuática, que son los buzos que entran a los manantiales subterráneos y que nos traen estas imágenes formidables que ustedes hoy, gracias a ellos, pueden ver. Una vez más, vemos nosotros que estas cuevas y toda esta agua que tienen, ¿por qué está ahí? ¿Hacia dónde va? ¿En qué nos beneficia? No todas las cuevas y cavernas tienen lagos subterráneos. Muchas de ellas solo son ríos que salen. Otras son tragaderos de agua. Cuando vienen los torrentes de las lluvias y se mete el agua en la caverna, generalmente estaba bajando hasta encontrarse con otros manantiales debajo de la caverna.
O sea que nosotros vemos que el agua siempre va a buscar el camino más fácil de acuerdo a la ley de la gravedad, siempre hacia abajo, hasta llegar a un nivel, ¿verdad?, que es el nivel del mar, y ahí las aguas se detienen y se nivelan. Dicen que antes de entrar en el mar, el río tiembla de miedo. Mira para atrás todo el camino recorrido, las cumbres, las montañas y los volcanes, el largo y sinuoso camino abierto a través de las selvas y poblados. Y ve frente a sí mismo un océano tan grande que entrar en él solo puede significar desaparecer para siempre. Pero no hay otra manera. El río no puede volver. Nadie puede volver. Volver atrás es imposible en la existencia. El río necesita aceptar su naturaleza y entrar en el océano. Solamente entonces sabrá el río que no se trata de desaparecer en el océano, sino de convertirse en océano. Todo esto es importante porque también, como hemos dicho, todo esto beneficia a la fauna. ¿Por qué? Porque dentro de las cuevas hay una fauna y una flora interesantísimas. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que el agua en las cavernas, en el caso de los lagos, pues también representa un estado de vida. Vemos también en estas imágenes una cantidad de semillas que están germinando y van creciendo plantitas en total oscuridad. Pero cuando alzamos la mirada hacia el techo de la caverna, vemos que está llena de murciélagos, porque ellos viven ahí, esta es su morada. Ellos cuelgan con las patitas, con las cabezas hacia abajo, se cubren sus alas y ahí están colgados esperando que llegue la noche para poder salir a volar, ir a comerse las semillitas y los insectos que capturan por millones de toneladas en una sola noche. Sé que los murciélagos son buenos para nosotros, porque nos limpian de los insectos perjudiciales para la agricultura. Pero también son plantadores de semillas. Cuando se tragan la semilla cae, la semilla germina. Pero el fondo de la caverna está, vamos a decir, invadido del guano del murciélago. Son los detritos, los excrementos del murciélago forman estos lodos, que son fertilizantes formidables. Pero cuando comienzan a crecer los hilitos de la planta buscando la luz y no la encuentran, finalmente mueren por no poder hacer la función de la clorofila. Todo esto es interesantísimo. Los animales que viven dentro de la caverna, además de los murciélagos, son, por ejemplo, los alacranes, las cucarachas, una cantidad de otros insectos que viven ahí. También culebras, generalmente viven en las bocas de las cavernas afuera, porque a la hora que los murciélagos salen o entran a la cueva, ellas están puestas en este arco y los agarran en el aire. También hay una cantidad de halcones y gavilanes que se dedican a cazar murciélagos a las horas de salida, como ustedes pueden ver en estas imágenes que les estamos presentando. Así que todo lo que yo les estoy contando de las cuevas es algo que nos debe de ilustrar para que aprendamos a cuidarlas como un sitio realmente ecológico. Océanos Secretos. Nuestro buen amigo Philip Lehman nos ha mandado un trabajo muy lindo que están haciendo. Son varios capítulos sobre las cuevas de Tulum, vamos a decir, de la península de Yucatán, que está llena de cavernas. El suelo de Yucatán es kárstico, quiere decir que es un material de origen coralino. Cuando todo esto estaba debajo del mar,
y la Tierra surgió, fueron quedando afuera, es decir, estas grandes partes de roca viva, porosa, puntiaguda, llena de agujeros, que es en realidad una roca coralina. Pero estamos hablando de extensiones inmensas. Si nosotros tenemos en cuenta que el coral es un solo animal enorme, el animal más grande que existe en el planeta, porque está formado del mismo ser que va haciendo como un panal de abejas, millones y millones de cuevitas y de formas. Entonces, ahí podemos comprender nosotros todo esto. Pero, ¿qué pasa? Con las lluvias, al haber surgido y haber subido el mar y haber descendido el nivel de las aguas, fueron quedando estas grandes cavidades. Muchas de ellas fueron formadas por la lava volcánica. Como ustedes pueden ver, ahora tenemos más acceso a imágenes de los volcanes activos del planeta, como el caso, por ejemplo, del volcán de La Palma en España, a donde podemos ver estas grandes lenguas de lava que vienen, pero de repente desaparecen y quedan unas grandes montañas de lava sin fuego, pero sale por otro lado. Quiere decir que estos túneles sirven para que el agua se canalice como que si fueran tuberías y salen al otro lado. Pero como la lava está líquida, hirviendo, caliente, a unas temperaturas de más de 1000 grados, cuando va pasando por todo esto, pasa fácil. Pero el tubo que formó en el inicio, es decir, ya no está incandescente y por ahí fluye. Cuando se va, quedan las cavidades, que son estas que ustedes pueden ver aquí atrás de mí, por donde se ven los grandes, vamos a decir, cuevas, las grandes extensiones que penetran adentro de la caverna, a donde los buzos van nadando. Océanos Secretos. En esta ocasión estamos haciendo un trabajo de investigación sobre lo que son las cuevas y las cavernas con manantiales. Y aunque vamos a ver parte del trabajo que está haciendo Philip Lehman con su grupo de buzos espeleólogos en las cuevas de Tulum, en Yucatán, vamos a ver también algunas diferencias entre ese tipo de cuevas que están sobre un suelo de material kárstico. Kárstico es una palabra que se usa en las cavernas y en otras estructuras del planeta. Y es que están formadas de silicio, de zinc, de otros minerales que al tener contacto con el agua de la lluvia se van deshaciendo las partículas, se van filtrando debajo del suelo, y esto va formando lo que nosotros llamamos las estalactitas y también las estalagmitas, que son estas formaciones que ustedes pueden ver que salen de los techos de las cavernas y que van formando estas puntas de lanza, y abajo, cuando cae la gotita, también va dejando partículas, micropartículas de los materiales que van cayendo. Esto va haciendo que la de abajo también vaya subiendo, va creciendo, y como están unidas por esa línea del péndulo, por la ley de la gravedad, eventualmente se va a unir la estalactita con la estalagmita, y eso es lo que forma estas enormes columnas que están en el subsuelo. Teóricamente, con el tiempo, con los miles de años, estas cavernas se van a cerrar de tantas estalactitas que se van formando, porque se va formando una especie de sólido, de roca sólida. Pero esto dura miles de millones de años. Lo que ustedes están viendo aquí, estas cavernas también tienen miles de millones de años, y si se dan cuenta, al estar sumergidas, es decir, debajo del agua, ya no existen las gotas, se quedaron así tal cual, como una verdadera cápsula del tiempo. Cuando se inundaron las cavernas, se detuvo el crecimiento de las estalactitas y de las estalagmitas. Como no tenemos grandes corrientes de agua, el agua está en suspensión, y es importante que notemos que el movimiento de las aletas de los buzos puede producir nubes de lodo que se levantan del fondo
Pues es como un talco volátil que se queda y puede taparnos el camino de regreso. Entonces, es sin dudas el buceo más peligroso que yo jamás he realizado, el buceo en cavernas. No lo parece, pero no todos los buzos, por más expertos que sean, están preparados para entrar a estas cavernas. Hay túneles que al regreso se ven iguales, pero solo uno de ellos nos va a llevar a la salida por donde entramos. Así es que yo lo que les recomiendo a mis amigos, a los compañeros, a los buenos buceadores que quieran bucear en estas cavernas, que tomen el curso que es importante. Hay que tener en cuenta de que en estos casos nuestros compañeros son los que nos pueden salvar la vida, pero también nosotros podemos salvar la vida de ellos. Entonces, revisar los equipos de buceo, tener la seguridad que tenemos suficiente aire para entrar y salir, y todavía más las luces que vamos a ocupar. Es decir, es un plan de buceo el que se realiza. Y los buzos, a medida que van avanzando, ustedes pueden ver cómo van dejando esta línea, que nosotros llamaremos la línea de la vida. Es un nylon bastante grueso, relativamente, que se va amarrando desde que entran y se va poniendo en diferentes sitios para ir indicando el camino que se tomó hasta llegar ahí. Ese mismo camino es el que vamos a tomar de regreso. Así es que estas son algunas de las técnicas importantes que se deben tener. Volviendo a las formaciones de las cavernas, tenemos que saber que muchas cavernas han formado estos túneles debido a la lava volcánica que caminó en ese tiempo, y al enfriarse desapareció la lava y quedaron solamente los conductos, las grandes cavidades por donde circuló. Entonces eso fue ocupado también por el agua. Hay una cantidad, por ejemplo aquí en El Salvador no tenemos muchas cuevas kársticas, las hay, pero generalmente las cavernas que tenemos están sobre montañas rocosas de lava, donde hubo antes un surgimiento de la tierra, ¿verdad? Tienen mucho hierro, por eso nuestras playas son negras. ¿Se han fijado? Y tienen una partícula que si uno pone un imán, se le pegan, ¿verdad? Todas las partículas de la arena, que es el hierro. Pero sí tenemos agua filtrada. Entonces, les digo esto porque vamos a ver cómo esto ha ido cambiando. Así es que el trabajo es para mí apasionante, lo que vamos a ver. Yo espero que lo disfruten igual que nosotros. Océanos Secretos. Siendo una de las grandes cuevas que tenemos aquí en el país y habiéndola visitado por tercera ocasión para filmar su maravillosa estructura y su biodiversidad, tenemos que denunciar con horror lo que hemos encontrado esta vez en nuestra última visita. Justo en la entrada principal de la caverna pudimos ver el suelo del interior de la cueva completamente cubierto de papeles de cohetes que fueron reventados dentro. Estos parecen ser de una ametralladora grande, muy grande, o varias de ellas, pues como ustedes pueden ver, parece una alfombra de papeles hoy en día. Y ni hablar del escándalo sonoro que debe de haberse producido al quemar esa pólvora. Los pobres murciélagos, nuestros queridos sembradores del bosque,
Estos hábiles pilotos de la noche deben haber sufrido horrores con estas explosiones, pues todos sabemos que tienen un oído muy fino. Este les guía como un radar durante sus vuelos para evitar los obstáculos. Este superoído les sirve como un sistema avanzado de ecolocación muy precisa para capturar insectos en pleno vuelo nocturno o evitar colisionar entre ellos cuando vuelan por los bosques. Con esta barbaridad cometida en la penumbra de su santuario, los murciélagos deben haber huido aterrados por los cohetes que reventaban. Medio Ambiente debe investigar el caso y actuar con severidad para evitar en el futuro estas malas acciones. Entre todas las cuevas que existen en El Salvador, no podemos dejar de mostrarles las maravillas de los manantiales de las cuevas del Capulín de Moncagua. Esto queda en el departamento de San Miguel. Estas curiosas cuevas excavadas en las paredes de piedra poma o piedra pómez nos muestran claramente su origen volcánico, ya que estas piedras blancas y porosas se forman de la lava volcánica derretida que se enfría rápidamente por el contacto con el agua, quedando atrapadas en su interior cantidades significativas de burbujas de gases y aire que las vuelven livianas, a tal grado que muchas de estas piedras flotan virtualmente en el agua. Las cuevas del Capulín son una muestra palpable de su origen volcánico, ya que a través de sus blancas y porosas murallas se filtra un manantial cristalino de aguas termales que corren bajo el desierto de lava del volcán Chaparrastique. El agua brota lenta, pero abundante en las dos principales piscinas naturales que visitamos. Luego, estas aguas se decantan hacia las otras piscinas del balneario. En estas dos piletas que vemos aquí vive una gran cantidad de pececitos que se nos acercan sin temor y comienzan a mordisquear los vellos y pellejitos muertos de la piel de nuestros brazos, produciéndome a mí una cosquilla agradable al principio, pero que luego se fue haciendo molesta por la gran cantidad de pececitos que se fueron agrupando para darse un festín de mis brazos, y comencé a sentir pinchazos que me hicieron salir del agua. Me puse a pensar que estos molestos enanos del agua bien podrían ser comparados con el frenesí de unas diminutas pero voraces pirañas. Las cuevas del Capulín en realidad han sido excavadas para extraer materiales de construcción y jardinería. En estas imágenes podemos ver el corte rectangular de algunas de sus paredes. Cuando entré en estos túneles y fui avanzando con mi lucecita y mi cámara, pude ver el piso, como ustedes pueden ver aquí, que es de piedra poma, pero las paredes y los techos también. Entonces, el corte que se ha hecho es realmente rectangular. Hace muy poco tiempo, una de las paredes laterales de la cueva principal colapsó, amenazando seriamente la entrada a las cuevas. Consideramos que estos nacimientos deberían de ser declarados área natural protegida estricta y permitir a los visitantes contemplarlas, pero sin entrar a las cuevas. Darles el permiso para que puedan disfrutar de los manantiales en las piscinas que se encuentran más abajo, pero no entrar a las cuevas porque corren peligro. Así nos vamos retirando de estas maravillas y esperamos que ustedes las hayan disfrutado igual que nosotros.
Océanos Secretos. Y bien, mis queridos amigos, una vez más hemos llegado al final del programa. Quiero darles las gracias, como siempre, por habernos acompañado. Invitarnos para que nos escriban en nuestras páginas de YouTube, a la página de Facebook, y ahí nosotros siempre les responderemos. Pueden hacernos las preguntas que ustedes quieran, que siempre nos dé gusto responder. Así es que, amigos, espero que hayan disfrutado de este documental. Dar las gracias nuevamente a la Universidad Francisco Gavidia y a la Universidad de Arizona, Arizona State University, por el auspicio que dan al programa de Océanos Secretos. Así es que, amigos, gracias nuevamente y espero verles hasta la próxima. Océanos Secretos.